Les confieso que intervenir en este congreso impone. Rodeado de doctos lingüistas, pues uno teme a la hora de expresarse, pues no mencionar todas las H's y confundirse con las B's y las V's. De modo que, bueno, trataré de aplacar mis nervios y concentrarme en lo que tengo que explicar. Me invitaron a hacer una especie de combinación entre la escritura en relación con las nuevas dimensiones del periodismo en el ámbito digital, y es lo que voy a tratar de hacer. Pero comenzaré remontándome atrás, muy atrás. Tan atrás como a la 7ª edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se puede, por cierto, visitar hoy día tranquilamente a través de Internet. Y entonces, pues un poco hurgando en esos elementos, en esa edición, acudí a la entrada del término redacción y me llevé la sorpresa, debo decir, de la absoluta, digamos, vanguardia, novedad de su definición del término redacción. Fíjense que dice la acción y efecto de redactar, y en segundo lugar dice el lugar u oficina donde se redacta, que eso ya para las alturas del año 1832 me parece todo un anticipo de lo que venía a continuación. Pero justo después hay otras dos entradas, que son las entradas redactar y redactor, donde dice que redactar, particularmente redactar, es poner por orden y por escrito autos, providencias, noticias y avisos. Y lo relaciona con un verbo latino que es el verbo redigere. Entonces, el verbo redigere, perdonen que empiece por latinajos, pero ya digo, como estamos rodeados aquí de lingüistas, pues uno se tiene que prestigiar un poquito, porque si no, pues queda en evidencia. Será el último latinajo que suelte. Bueno, pues el verbo redigere es a su vez una composición del prefijo re y agere, que según he podido pues investigar, en el latín original, en el latín de Roma, en realidad no se relacionaba con la escritura, sino más bien se relacionaba con una acción, que era la acción de compilar, de poner en orden, de apilar distintas cosas. De hecho, el verbo redigere se utilizaba particularmente como una descripción, por ejemplo, de la actividad de poner leños en una hoguera, para posteriormente, bueno, pues hacer pues una hoguera como la que estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, en su origen etimológico, el verbo redactar no tiene tanto que ver con la actividad de la escritura, sino más bien con la actividad de la ordenación de distintos tipos de objetos. Esa ordenación de conceptos, de elementos, posteriormente se ha asociado particularmente a la ordenación de las palabras. Y hoy, cuando expresamos la palabra redactar, entendemos como tal la acción de bueno, pues poner en orden, compilar palabras, se entiende, tratando de darles un determinado sentido. Pero en los últimos años hemos tenido una novedad tecnológica, que es Internet, que ha traído toda una serie de pues avances, desafíos a toda esta actividad de la escritura, de la redacción, de modo que esa actividad de compilar, esa actividad de redactar, se ha enriquecido y ya simplemente no se limita a la ordenación de palabras, sino que contempla también la ordenación de otra serie de elementos. Hoy, en Internet, escribimos lingüísticamente, pero también nos expresamos a través de otros códigos comunicativos, códigos audiovisuales, códigos gráficos, de modo que hemos llegado a eso que se ha dado en llamar el lenguaje multimedia. Bien, ¿en qué consiste el lenguaje multimedia? O más concretamente, la redacción multimedia entendida en ese término etimológico de ordenar elementos, de poner en orden elementos. Bien, hoy, a poco que pensemos, tal vez desde un punto de vista, podríamos decir, semiótico, el lenguaje multimedia apela a dos de nuestros sentidos corporales, el sentido del oído y el sentido de la vista.
Se suele decir que los seres humanos pues tenemos 5 sentidos en principio, salvo que tengamos una deficiencia. Las mujeres suelen tener 6. Pero en principio los contenidos multimedia se orientan a 2 de nuestros sentidos corporales, que son el sentido del oído y el sentido de la vista. En concreto, estos 2 sentidos se alcanzan a través de distintos tipos de formas de información. En primer lugar, el texto, muy singularmente el texto, que puede revestir diversas formas, como texto elaborado. En el ámbito periodístico nos referimos a los géneros periodísticos, la noticia, la entrevista, el reportaje, la columna, el editorial. Pero también en los últimos tiempos los contenidos textuales de los medios no son exclusivamente contenidos elaborados, sino que también se conforman a partir de elementos más fragmentarios, palabras, expresiones aisladas. Podríamos decir que cuando nos hemos informado antes de llegar a Gandía sobre cuáles eran las previsiones meteorológicas y hemos consultado, bien por el móvil, bien por Internet, alguno de los distintos servicios que ofrecen esa información y nos han comunicado que iba a hacer un tiempo fantástico, mucho mejor que en Pamplona, pues en ese momento hemos recibido información, pero ahí no había nadie elaborando una noticia al respecto. De la misma manera, cuando todos nosotros estamos jugándonos nuestros ahorros en la bolsa, si tratamos de informarnos sobre cómo van las cotizaciones, antes de llevarnos el disgusto del día, pues lo que hacemos es efectivamente consultar alguno de los servicios de información bursátil. Y así sucesivamente, información deportiva, todo el sistema de informaciones sobre marcadores, etcétera, responde ya no a un modelo de elaboración informativa tradicional, al estilo del siglo XX, podríamos decir, sino a un modelo mucho más enriquecido donde las bases de datos han ido cobrando una creciente relevancia. El texto. En segundo lugar, la imagen. La imagen que puede revestir básicamente 2 formas, imagen fija o imagen en movimiento. La imagen fija, fíjense que no digo fotografía y vídeo, porque al fin y al cabo, insisto, ambos modos de imagen pues apelan al sentido de la vista, terminan siendo imágenes, en un caso imágenes fijas, fotografías, ilustraciones, infografías estáticas. En el caso de la imagen de movimiento pues tenemos el vídeo, pero también imágenes que no representan necesariamente la realidad, sino que han sido generadas artificialmente a través de ordenadores. Y en tercer lugar, el sonido. Hoy por hoy, el tercer gran código comunicativo que se utiliza en la red es el código sonoro, que puede revestir de nuevo 2 formas, a través de fragmentos sonoros, lo que en el mundo de la radio se denominan los cortes, ¿no? Pues un corte de radio, pero también el sonido en continuo, expresión que adopto a partir de ahora. Debo decir que esto ya bueno, en fin, es igual. Lo dejo porque esto forma parte de las bambalinas de los congresos y anoche en una muy placentera cena tuvimos precisamente la oportunidad de no discutir, bueno, debatir o recibir referencias sobre la conveniencia de utilizar la expresión en continuo en lugar del tan popularizado y anglosajón streaming. Bien, esto es hoy. Hoy día los contenidos multimedia que ofrecen los medios digitales y otro tipo de sitios web, básicamente, una vez destilados, ofrecen únicamente los tipos de formatos comunicativos que acabo de mencionar. Pero ¿qué pasará mañana? Permítame hacer un poco de periodismo ficción, no de ese que a veces vemos, sino del que se proyecta hacia el futuro, ¿no? Vamos a ver. Si consideramos que, efectivamente, los seres humanos tenemos 5 sentidos corporales, podemos pensar que la información multimedia del mañana se va a agotar en los formatos comunicativos que actualmente utilizan los medios digitales. Bueno, en primer lugar, podríamos hablar del tacto, ¿no? Y tal vez nos podría sorprender que, efectivamente, la información a través del sentido táctil pues pueda llegar a formar parte de nuestra dieta informativa. Pero a poco que lo pensemos nos daremos cuenta de que ya desde hace mucho tiempo elementos que tienen que ver con
con la relación corporal con el entorno a través de dispositivos digitales, pues es algo absolutamente integrado en muchos de los ámbitos de nuestra sociedad. Por ejemplo, los pilotos de aviones o de transbordadores aéreos, cuando existían, este es uno de ellos, pues para poder familiarizarse con esas herramientas lo hacían a través de entornos generados de manera virtual, y ahí tenían experiencias físicas, tridimensionales, táctiles, en buena medida generadas a través de computadoras. Por otra parte, es bien sabido que hay pues bueno, ya dispositivos tecnológicos que permiten generar sensaciones tridimensionales. Uno no espera encontrarse a nadie por la calle de semejante facha, pero sí que es verdad que hay herramientas que permiten bueno, pues recrear o sugerir de manera artificial ese tipo de sensaciones, muy particularmente en ciertos museos, etcétera. Hay pues elementos multimedia de esas características. Y desde luego sería absolutamente necesario mencionar pues toda la revolución tecnológica que en los últimos años han supuesto los dispositivos de interacción táctil, que de alguna manera, de momento, por ahora, están únicamente permitiendo interactuar con la información de manera mucho más directa, sin la intercesión, por ejemplo, de un ratón. Pero uno también puede pensar que poco a poco esa información con códigos táctiles termine generando información significativa, no meramente operativa. Por ejemplo, yo en este momento tengo aquí en mi bolsillo un teléfono móvil, lo tengo silenciado como corresponde, pero si de repente ese teléfono vibrara, yo ya tendría cierta información. Alguien me está llamando, ¿verdad? Y por tanto, de manera bastante remota todavía, bastante limitada, sí que empezamos a recibir cierta información a través de, en este caso, el código táctil. Bien, el olfato. El olfato todavía nos resulta bastante más sorprendente que el propio tacto, ¿no?, como posible fuente de información de manera digital. Pero lo cierto es que ya hay seguro muchas personas aquí amantes de los libros, amantes de la lectura, y que han experimentado esa experiencia que muchos de nosotros hemos experimentado en bibliotecas, en librerías. Cuando uno se acerca a un determinado libro, cuyas solapas pues, le llaman la atención, lo abre y aquello exhala cierta fragancia que le hace expresar: me compraría este libro solamente por lo bien que huele. Seguro que algunos de nosotros hemos mencionado esa expresión en alguna ocasión. Bien, esto evidentemente no tiene que ver con la información que transmite el libro, es una experiencia sensitiva, sensorial, perdón, pero sí que ya vemos que también el elemento olfativo se asocia en ocasiones a la recepción de la información. De hecho, ha habido creadores de cultura que han utilizado este código comunicativo de manera deliberada para transmitir información. Ya hace nada menos que 50 años, en el año 1960, el director Michael Todd estrenó la película Scent of Mystery, esencia de misterio. Fíjense que está rodada en esmelovisión, ¿no? Esmelovisión. Entonces, ¿cuál era la peculiaridad de esta película? Pues la peculiaridad de esta película era que cuando los espectadores acudían a ver la película, pues lo hacían en un recinto, en una sala de proyecciones, que estaba provista de una serie de toberas o de elementos que, llegadas ciertas secuencias de la película, pues exhalaban ciertas fragancias que producían en los espectadores, digamos así, unas sensaciones olfato-audiovisuales, ¿no? Uno veía, escuchaba y olía al mismo tiempo elementos que se asociaban entre sí. Esta idea, hasta cierto punto placentera, por lo que tengo entendido, los aromas que se exhalaban en esa sala eran pues, muy agradables, fue un poquito más retorcida unos cuantos años después por el prolífico y extravagante director John Waters, que en 1981 estrenó la película Polyester, cuyo lema ven aquí, It's Sensational, ¿no?
En este caso no era en esmelomisión, sino en odorama. Odorama. La idea era exactamente la misma que acabo de describir, lo que pasa es que, a diferencia del caso de Michael Todd, en este caso la experiencia que recibía el espectador era de pura tortura. Había todo tipo de olores fétidos, todo tipo de miasmas y cosas, en fin, de lo menos recomendable dentro de una sala. Habría que ver cómo quedaba la sala después de 2 semanas de proyecciones, si es que la película duró 2 semanas en cartelera. Bien, hemos llegado a Internet, y ciertamente en Internet ha habido también iniciativas que han tratado de utilizar el olfato como una especie de código comunicativo, con poco éxito por ahora. Este elemento que ven aquí, y hubo otros también parecidos, este se llama Scent Dome y fue incluso comercializado a principios de este siglo, ya digo, con escasísimo éxito, era básicamente una impresora de olores. Podemos pensar que aquí hay toda una serie de fragancias esenciales, ácidas, almizcladas, dulces, etc. De modo que cuando alguien quería representar un aroma, pues combinaba esos aromas y aquello exhalaba cierta fragancia. Ya digo que, en principio, pues el juguetito no tuvo excesivo éxito, aunque también llevo pensando ya unos cuantos años que aquel Steve Jobs, que sea capaz de desarrollar esto de manera muy precisa, se hará absolutamente multimillonario. Porque, fíjense ustedes, la cantidad de, por ejemplo, muestras de perfume que actualmente se encartan en muchas revistas impresas, eso, hoy por hoy, digitalmente no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Y cuánto pagarían las grandes empresas cosméticas y farmacéuticas por poder transmitir de manera digital los lanzamientos de perfumes, de fragancias? Ahí hay un filón de negocio absoluto. Yo creo que llegará, porque ya ven que hay gente que está pensando en esto. Lo que ocurre es que todavía no ha habido nadie que lo haya podido desarrollar con la precisión necesaria, pero imagínense sus ordenadores portátiles con unas nuevas toberas, que en lugar de altavoces y de cámaras digitales y cosas parecidas, pues tuviera una especie de, no sé, un elemento de estos como ambientadores, ¿no? De vez en cuando que hacen lanzar pues aromas diversos. Y eso, por cierto, además de tener una vertiente indudable de carácter comercial, podría tener, ¿por qué no?, una vertiente informativa, periodística. Poder contar, por ejemplo, si uno es periodista gastronómico, cómo huele un plato, o reflejar cómo es, puesto que vengo de Navarra, pues yo qué sé, un hayedo navarro en otoño. Claro, uno ve las fotografías, ahora puede escuchar cómo suena la hojarasca, pero ¿cómo huele un hayedo en otoño en Navarra? Les puedo asegurar que esa fragancia es enormemente peculiar y que sería fantástico, muy enriquecedor, poder proyectar eso, transmitir eso de manera digital. Bien, nos queda un último elemento, que sería el gusto. Y aquí sí que les digo que todos nos quedaríamos bastante, en fin, sorprendidos de pensar que pueda haber alguien tratando de reproducir de manera digital sensaciones gustativas. Pero ya saben que en Internet hay de todo, hay gente pató. Y ciertamente hay personas que están tratando de bueno, pues pensar cómo se pueden hacer interfaces de usuario comestibles, Edible User Interfaces, ¿no? Esto que ven aquí no lo ha hecho ningún friki, podríamos decir, sino que es un investigador del MIT, del Instituto de Massachusetts. Bien, de momento, pues yo particularmente no me veo, y mucho menos diciendo, mira, tengo aquí mi móvil, te dejo para que pruebes. Sería un poco, ¿no? Bien, dejémoslo ahí. En cualquier caso, sí que estamos en una situación, me da la sensación, que podría compararse con la que experimentaba el protagonista de esta película, que a buen seguro la práctica totalidad de ustedes ha visto. Recordarán que la película The Artist cuenta básicamente la historia de un actor en el ámbito del cine mudo que ante la emergencia del cine sonoro pues se encuentra en una crisis profesional, en una crisis de identidad, ¿verdad?
Bueno, pues me parece que estamos un poco en esa misma situación. Nuestra filmografía, nuestro cine mudo, nuestra forma de comunicar a través de elementos multimedia básicos, texto, imagen, sonido, está viéndose enriquecida por elementos tecnológicos que abren posibilidades a comunicar, y en muchas ocasiones somos resistentes a ese cambio porque no sabemos lidiar con toda esa diversidad de elementos que tenemos a nuestro alcance. Sin embargo, el reto está ahí, y les puedo asegurar que en lo que resta del siglo XXI vamos a ver muchísimas más novedades en el lenguaje multimedia. Lo que sea que nos depare el futuro, sin embargo, estoy absolutamente convencido de que el texto va a seguir siendo columna vertebral de buena parte de la información que se transmita. La información se va a enriquecer por diversos códigos, pero el texto, en mi opinión, va a seguir siendo clave. Y, de hecho, hay evidencias de esto. Uno puede advertir, si mira con el suficiente detenimiento a la realidad de las cosas, que, bueno, han podido cambiar las tecnologías, los soportes, pero en realidad la gente, en el fondo, sigue haciendo cosas muy similares a las que venía haciendo ya mucho tiempo atrás. Las hace de distinta manera, pero cumple las mismas funciones. Y si yo les pidiera ahora, bueno, pues mostrar cuál es el arsenal tecnológico que tienen en sus bolsillos, probablemente la imagen que yo obtendría desde aquí se parecería bastante a la que se puede ver en esta foto. Han cambiado los dispositivos, pero seguimos realizando actividades bastante similares de las que se venían haciendo cuando estos dos dispositivos no existían. En ese sentido, voy a centrarme ahora más en el ámbito del periodismo. El periodismo está tratando de dar respuesta a este cambio de plataformas y dispositivos. Y lo está haciendo, bueno, pues con ahínco en ocasiones, con poco éxito en otras, y en otras, pues ya puede uno advertir ciertos éxitos, ¿no? A mí particularmente me gusta esta comparación de las dos portadas. Esta es la de la izquierda es la primera portada de la revista New Yorker en febrero de 1925, y la que ven a su derecha es la que publicó exactamente esta semana del año pasado. Veremos qué hace esta semana New Yorker para conmemorar un año más desde su lanzamiento, ¿no? Y a mí me parece una imagen muy reveladora de lo que está pasando en la industria periodística. Hay empresas periodísticas de larga tradición que, sin renegar de su código genético editorial, tratan de actualizarse a los desafíos tecnológicos actuales. Y para ello lo está haciendo tratando de explorar el potencial multimedia. Hace unos días veía este vídeo que fue elaborado por la parte más pedagógica de la web de la BBC, donde explicaba cómo trabaja un periodista multimedia, ¿no? En este caso, este periodista que ven de aquí es un periodista especializado en salud, y este vídeo, que dura poco más de 7 minutos, explica cómo este periodista elabora una información periodística para radio, para televisión y para Internet. BBC no tiene medios impresos, como es bien sabido. Bien, bueno, pues a mí me parece una revelación de cómo un periodista que antes estaba circunscrito a un determinado tipo de código comunicativo, ahora trata de ampliar esa forma de comunicar a distintas plataformas. Este cambio que está teniendo lugar en la profesión periodística se resume o se puede designar con una palabra, que es la segunda palabra de mi título, la palabra convergencia. Es una palabra que ha alcanzado bastante predicamento en los últimos tiempos. Esta noticia tomada del medio argentino Clarín en el año 2006, ya tiene 7 años nada menos. Fíjense que con motivo de la reunión anual de la Asociación Mundial de Periódicos, que aquel año tenía lugar en Moscú, el autor de esta información, que por otra parte era el propio director del diario, había acudido para, en fin, hacer sus presentaciones y relaciones en un foro de esas características, pero después hizo una crónica cuyo título ya lo ven: Convergencia al concepto de moda entre los principales editores de diarios del mundo. El subtítulo no fue tan afortunado, porque tiene ahí una cierta, ¿no? Se tiende a producir texto, imagen, infografía y vídeo de un hecho por la misma redacción, ¿no? Aunque ya advertimos aquí una
una interpretación del concepto de multimedia como ese enriquecimiento de códigos, poner en orden distintos tipos de códigos comunicativos, esa interpretación de la convergencia periodística. De hecho, si ahondamos un poquito más, no voy a ser especialmente teórico y tampoco tenemos tiempo para ello, el concepto de convergencia en el ámbito periodístico puede diferenciarse en 4 categorías principales. Una categoría tecnológica, hablamos de convergencia periodística en el ámbito tecnológico, y en este caso, este término podría ser sinónimo de multiplataforma, ¿no? Cuando estamos interpretando los cambios del periodismo en el ámbito tecnológico, decimos hay una convergencia multimedia, hay una diversificación multiplataforma. Si subimos un peldaño y nos ponemos en el ámbito empresarial, en el ámbito de las organizaciones periodísticas, las expresiones de la convergencia consisten básicamente en modalidades diversas de concentración. Concentración empresarial, pero también, por ejemplo, y hablaré un poquito sobre esto justo a continuación, la famosa fusión de redacciones, ¿no? La convergencia de redacciones, o más concretamente la integración de redacciones, que en el fondo pues, es una expresión de formas de concentración empresarial análogas a las que tienen que ver en el ámbito de la banca, de la siderurgia o de la industria naval. Hay modalidades de convergencia de concentración, ¿verdad? Habría un nivel superior que sería el que afecta a los propios profesionales de la información. Y ahí también hablamos de expresiones de convergencia, ¿no? Los periodistas, los profesionales de la información, son cada vez más polivalentes, incorporan más responsabilidades profesionales y todo ello es fruto de la convergencia que está experimentando el periodismo. Y por último, y es de esto de lo que estamos hablando en este congreso, habría que llegar a los contenidos. Los propios contenidos periodísticos están también experimentando modalidades de convergencia, de modo que de los anteriores códigos comunicativos disgregados entre sí, el código textual, gráfico, sonoro, audiovisual, estamos pasando a un código comunicativo mucho más rico, mucho más diverso, que conocemos como información multimedia. Bien, como decía, un ejemplo claro de la convergencia se detecta en las salas de redacción de los medios, muy particularmente. Si uno echa la vista atrás y trata de recuperar imágenes de cómo eran hace, pues también, por ejemplo, remontémonos medio siglo, las redacciones de entonces, pues uno ve casi, esto parece una imagen tomada de Harry Potter o cosa parecida, ¿no? Con esos colores así un poco amarillentos, papel a mano además, fíjense que casi ni se detecta, ¿no? Sin casi, no hay una máquina de escribir por ahí, hay algún café y hay pipas, cosa que en fin, produce bastante curiosidad. Unos 20 años después, una redacción, en este caso una de las redacciones punteras de aquel momento, lucía de esta manera. Vemos pues, toda una serie de relojes digitales, pantallas de plasma, mini ordenadores y gafas de diseño, ¿no? Bien, una redacción era así, 12 años después, una redacción lucía de esta manera. Esta es la redacción del Newark Star Ledger en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en torno al cambio de siglo. Fíjense las toneladas de papel, si alguien echara una cerilla ahí, lo que sería del Newark Star Ledger, ¿no? Todavía, en ciertas redacciones de periódicos, existe esta especie de periodista, un periodista parapetado en un conjunto de dosieres y de papeles, ordenados de una manera, bueno, en fin, apilados uno con otro, pero que a nadie se le ocurra mover ni un solo papel, porque entonces te diría, oye, un momento, no toques porque lo tengo ordenado a mi manera, Bien, todavía sobrevive algo de esto, pero también es verdad que las redacciones van cambiando en ese sentido. Esta sería la redacción inaugurada en el año 2007 por el Daily Telegraph en Londres, que ya más que una redacción, si le hubiéramos preguntado a algunos de los periodistas del Guardian, del Manchester Guardian del año 60, qué estaba viendo, o más bien a un periodista de la BBC del 88, si le hubiéramos anticipado esta fotografía y le hubiéramos preguntado qué es esto, probablemente nos hubiera dicho la bolsa. ¿No? Porque vemos todo tipo de pantallas, un tráfico, pero
uno no sé muy bien si terminaría identificando en esta sala de redacción un ámbito periodístico. Bien, hemos llegado a esto, ¿no? que es básicamente un bar con salas de ordenadores. Uno casi está tentado, llegadas las 8 o las 9 de la noche, cuando estamos cerrando el periódico definitivamente, de acercarse a la mesa de redacción y decir un gin tonic con poca ginegra, ¿no? Porque fíjense en la estética, en la configuración, en la práctica ausencia de papeles. Es un periódico de papel que tiene edición digital, pero me llama poderosamente la atención cómo el espacio de trabajo de los periodistas se ha modificado enormemente. Y esto es, puestos a buscar a día de hoy pues la redacción más vanguardista del mundo, incuestionablemente habría que acudir a Londres, a la sede central de la BBC, que hace pues, unas pocas semanas ha puesto en marcha su World Newsroom para 450 periodistas que trabajan conjuntamente en el ámbito audiovisual, es decir, de radio y de televisión, y también en el ámbito de Internet. Bien, hemos visto que las salas de redacción han cambiado, pero también ese cambio ha alcanzado a los propios periodistas, a los propios protagonistas del proceso informativo. Les voy a traer una curiosidad. Que nadie se sorprenda, esto en realidad hay que retrotraerse hasta el año 1999 para encontrar anuncios de trabajo, ¿no? Aquel septiembre, era un domingo, una página sacada del Diario Vasco, me sorprendí encontrando este anuncio de trabajo, ¿verdad? Insisto, esto es el año 1999. Y decía, periodista, entre comillas, digital. Entonces, para aquellos investigadores, aquellos profesores que estábamos tratando de definir qué podría ser periodista en el ámbito de Internet, en el ámbito digital, pues este tipo de demandas de trabajo pues nos permitían perfilar muy bien. Así que yo sé que apenas se lee, me voy a permitir leerlo por ustedes en voz alta, la descripción de lo que se estaba demandando. Dice, se incorporará al departamento de edición electrónica de una prestigiosa empresa vinculada a Grupo Líder en su sector. Se piensa en una persona licenciada en periodismo, cosa que a un profesor de periodismo le alivia, ¿no? Podría haber puesto, pues, no sé, ingeniero, astronauta, licenciado en periodismo. Con especialización en Internet, 1999. Sólidos conocimientos de codificación HTML, ni gaseosos ni líquidos, sólidos. Diseño web. Experiencia en gestión de contenidos periodísticos en Internet. Experiencia, en 1999. Periódicos electrónicos, etc. ¿Qué guardaría ese etc? Ese etcétera, ¿no? Vaya usted a saber. Así como buen nivel de inglés y euskera, un idioma mundialmente conocido, como todo el mundo sabe. Y, por si fuera poco, dice, se valorará experiencia adicional en otros medios, radio, prensa y puntos suspensivos. A mí inmediatamente se me vino una idea a la cabeza, y es que el candidato que se iba a hacer con el puesto se llamaba Clark y se apellidaba Kent, que es el alter ego, como todo el mundo sabe, de Superman, porque solo una persona con semejantes poderes sería capaz de cumplir todos esos requisitos al mismo tiempo y sobrevivir más allá de una semana. Claro, si vamos a la actualidad, las cosas han cambiado bastante. Quiero hacer una pequeña mención. Se han dado cuenta de que dentro de los requisitos profesionales no se mencionaba la escritura. No se indicaba la necesidad de tener una especial pericia a la hora de expresarse en cualquier código, y tampoco por escrito. Bien, esto es mucho más reciente, esto es del año pasado, es una demanda de trabajo publicada nada más y nada menos que por el Washington Post, que tratando de encontrar a alguien para ocupar su posición de editor de medios sociales, pues hacía toda esta explicación, de la cual me permito extraer exactamente este detalle, ¿no? Frente a lo que veíamos en el año 1999, en el año 2012, se requiere unas capacidades, unas cualidades excelentes en escritura y en comunicación oral. Bueno, pues me parece relevante y me parece un paso adelante y me parece significativo de lo que está pasando en la red, porque esto ciertamente atiende a una tendencia real. Escribir bien se ha convertido en algo clave y además es que se ha puesto de moda, como efectivamente nos han señalado en la presentación de este congreso. Me parece que es algo de lo que la gente se preocupa, estar en el escaparate público que tiene Internet y bueno, pues mostrar lagunas comunicativas, ortográficas, pues es algo de lo que la gente, en fin,
toma una cierta prevención y está bien que así ocurra. Lo que pasa es que escribir bien, además, está alcanzando a cualquier extensión. Y lo digo y hago esta pequeña apreciación, porque muchos de nosotros hemos visto cómo se ha perpetuado una cierta afirmación de que Internet es únicamente el territorio para el mensaje escueto, el mensaje corto, la escritura fugaz. Twitter le va como anillo al dedo a Internet, y ciertamente le va. Buena parte de la responsabilidad de esta impresión generalizada, el hecho de que en Internet solo cabe la escritura corta, probablemente se la debemos a Jakob Nielsen, que ya en el año 1997 pues era una de las personas que marcó un poco los destinos, los primeros caminos de la expresión en Internet. Señalaba de manera tajante que lo que había que hacer en Internet era escribir de manera breve, ni siquiera concisa. Hay una cierta diferencia entre la brevedad y la concisión. La brevedad es simplemente lo corto, mientras que la concisión es la capacidad de decir mucho con poco. Entonces, decía, sea breve, no dice sea conciso, sea breve, sea sucinto. Escriba no más allá del 50% del texto que usted habría escrito en una versión impresa de su publicación. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, tal vez porque en el año 1997 ciertamente la labor de leer en pantallas era mucho más tortuosa de lo que es actualmente. Pero perpetuar esta afirmación, esta idea de que solo lo breve tiene cabida en Internet, me parece que es un reduccionismo improcedente, inconveniente. Por eso pienso que además de escribir en corto, tenemos también la oportunidad de escribir y de leer en largo. Hay muchos ejemplos, desde luego, les pondré dos, y con esto voy a ir terminando mi intervención. El primero se remonta a 10 años atrás. Un año después, o mejor dicho, 7 u 8 meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el New York Times publicó un largo reportaje, lo que se suele decir un largo reportaje de 5 páginas, ¿verdad?, que posteriormente fue reproducido por la prensa internacional en distintos lugares, por esto esta, en fin, sorprendente doble referencia. En mi caso pude hacerme con una versión impresa gracias a la publicación que había hecho Le Monde de este reportaje que, como ven, trata sobre la lucha que mantuvieron esas personas, aquí se adivinan algunas, que estaban en las Torres Gemelas y que lucharon por sobrevivir. En algunos casos lo consiguieron, en otros, desgraciadamente, no. Muchas de estas personas, probablemente todas las que estamos viendo aquí, murieron. Y lo que se propusieron en el New York Times fue contar la historia de esas personas. Y contarla del siguiente modo. El título, bueno, no sé si se alcanza a advertir aquí, se llama, hay una especie de cintillo, un elemento aquí que se llama 102 minutos. 102 minutos fue el tiempo que medió desde el impacto del primer avión en la Torre Norte. Posteriormente, 15 minutos después, hubo un segundo impacto en la Torre Sur, cayó la Torre Norte y finalmente cayó la Torre Sur. Entre el primer impacto y la segunda caída de la torre, 102 minutos. El tiempo que dura una película, básicamente. Fue una película en directo, todos lo recordamos. Bien, pues estos periodistas trataron de recrear, más que de recrear, de contar lo que realmente había ocurrido en esos 102 minutos a esas personas. Y fue un enorme puzzle al que se enfrentaron. Se pusieron en contacto con familiares, porque claro, estas personas, había 3.000 personas en estas torres, tuvieron oportunidad de mandar mensajes telefónicos, de mandar mensajes de texto, algunos correos electrónicos en ocasiones, y entonces había rastros dejados por ahí, ¿no?, de manera muy fragmentaria, con una enorme carga emotiva. Fíjense ustedes, tener que poner en contacto con un familiar para decirle, bueno, pues nos consta que usted es familiar, recibió algún tipo de noticia, algún tipo de información. Un trabajo periodístico soberbio. En algunos casos, pues eran mensajes evidentemente de cariño y de despedida, en otros casos era mucho más prosaico, cariño, el seguro de vida está en el segundo cajón de la izquierda. Había este tipo de referencias, ¿verdad? Bueno, todo esto hizo un magnífico reportaje que fue premiado con el premio Pulitzer, pero lo traigo aquí porque, ya digo, más allá de su extensión, me pareció, particularmente en aquel momento, una de las primeras experiencias en las cuales
algo que se estaba contando a través de periódico se trataba también de contar de manera distinta, adaptada hacia el ámbito de Internet. Evidentemente esto era una historia exclusiva, no había peligro de que nadie pisara ese reportaje, podían publicarla cuando lo quisieran y como lo quisieran, no había urgencias en ese sentido. Bueno, pues lo que hicieron fue lo siguiente, ya digo, 5 páginas de periódico, con una infografía en páginas interiores, digamos, fija en este caso, pero cuando fueron a Internet hicieron una infografía interactiva donde podíamos escuchar algunas de las grabaciones de las que se hablaba en el texto. Es decir, cuando en el texto se estaba diciendo que el marido de no sé quién había llamado a no sé cuánto, aquí comprobamos que esto era cierto, y es más, con la carga emocional añadida que tiene escuchar en vivo esas voces, podíamos hacerlo a través de Internet. Es decir, se buscaba la posibilidad de combinar de manera enriquecedora el mensaje textual en el ámbito impreso con otro tipo de soportes en el ámbito digital. Años después hemos pasado, y esto ya nos trae directamente hasta el presente, hacia la posibilidad incluso de poder expresar de manera muy larga, con gran profundidad, con gran detalle, la información en Internet. Y para eso voy a traer un último ejemplo, que es el ejemplo del reportaje publicado por el New York Times a finales del año pasado, titulado Snowfall. Es el reportaje que relata una avalancha vivida en unas pistas de esquí en el estado de Washington, no, perdón, sí, el estado de Washington, al noreste de Estados Unidos, lindando con Canadá. Y entonces, bueno, pues hay un lugar, una montaña, una ladera conocida como Tunnel Creek, con nieves vírgenes, no es el típica pista de esquí señalada, sino son estas que creo que le llaman el free snow. ¿Cómo se diría eso? Esquí libre, ¿no? Esquí libre. Esquí libre, ustedes perdonen. Esquí libre. Bueno, pues entonces, este reportaje es absolutamente sensacional desde todo punto de vista. Es un reportaje que tiene nada más y nada menos que 6 secciones, es decir, tiene capítulos. El primer capítulo es el que acabamos de ver. Lo primero han visto Tunnel Creek, pues sería la localización del lugar, la explicación de las laderas, un poco en qué consiste también ese esquí libre, no atado a las pistas de esquí convencionales, cómo se puede llegar a la zona del pico para poder posteriormente descenderlo. Los protagonistas. Nos cuentan algunas de las personas cuyas fotografías se están viendo aquí, en concreto 3 de las personas murieron en aquella avalancha, otras se salvaron y otras fueron por otro camino y pudieron, bueno, pues hay una recreación de historias ahí, ¿verdad? Los distintos capítulos, voy pasando hacia adelante. El descubrimiento de las víctimas por parte de los otros. Esto es, digamos, la cortinilla de arranque de cada uno de esos capítulos textuales, que son enormemente largos, y ya finalmente cuando la voz se difunde, cuando la noticia se difunde particularmente entre los familiares de las víctimas, ¿verdad? Bueno, todo esto posteriormente ha tenido incluso un desarrollo como libro digital, puede ser encontrado como libro digital. Les voy a poner algunas imágenes para que vean que no simplemente es un relato textual, sino que es una combinación de distintos tipos de códigos comunicativos, donde podemos encontrar mapas del área, infográficos, ven ahí, efectivamente es el estado de Washington, ahí ven cerca de Seattle. Bueno, pues esto, por ejemplo, es un gráfico interactivo con movimiento, en fin, un verdadero desparrame, un lujo tecnológico, gráfico, textual. 6 meses para hacer este reportaje, un equipo formado por 10 personas, impresionante, impresionante. Infografías, vídeos en ocasiones rodados por los propios esquiadores que estaban bajando. Estos esquiadores yo no lo sabía, pero suelen llevar cámara en el casco, de modo que pues graban su bajada. Y entonces todo ese material audiovisual pudo ser utilizado también para este largo reportaje. Fíjense, por otra parte, aprovecho aquí para decirlo,
el ascetismo gráfico que están utilizando, es decir, esto no está abigarrado con colores, sino utiliza texto y distintos elementos multimedia. Además han tenido el detalle de eliminar la publicidad, porque en este caso ciertamente sería enormemente invasiva, inconveniente. Tenemos incluso la opción del puro sonido. Hay ocasiones donde los elementos multimedia que se utilizan son grabaciones de las conversaciones mantenidas entre los esquiadores que se salvaron con los equipos de emergencia, con los equipos de rescate, indicando dónde se encuentran, de nuevo con esa carga emotiva propia de, oye, estamos aquí, nos faltan 3, ¿qué hacemos?, ¿no? Y no me resisto a mostrar únicamente una página, ya digo, Snowfall, New York Times, fácilmente localizable para cualquiera. Pero voy a ir en concreto a esta sección, a esta última sección, porque me parece que evidencia una de las cosas hacia la que nos encaminamos, ¿verdad? Fíjense cómo, bueno, texto, fotografías, tal, ¿no? Van apareciendo cosas y de repente aquí aparece un infográfico. Entonces, aquí tenemos texto y aquí tenemos una infografía, pero a medida que vamos leyendo este texto, esta infografía se desarrolla, es decir, hay una especie de simbiosis lingüística entre el texto y los elementos multimedia. Si fuéramos leyendo, fíjense que a medida que vamos bajando, el propio infográfico va alcanzando un desarrollo y nos va mostrando gráficamente dónde nos encontramos y la parte del asunto que nos está contando. Y de repente lo enriquece con un vídeo. Fíjense que yo no estoy haciendo clic en ningún lugar, o sea, la barra de desplazamiento vertical pues ya nos está sirviendo para desarrollar, mostrarse todo ese contenido. Entonces, fíjense los distintos elementos. Aquí podríamos sacar una galería fotográfica de esta. Este es uno de los vídeos rodados con cámara personal por uno de los esquiadores, y nos va contando las historias, dónde se quedan, etcétera, ¿no? Bueno, me parece una intuición de hacia dónde vamos. Me parece que, insisto, como he dicho antes, el texto sigue siendo columna vertebral de la información periodística y de la información en general en Internet, pero me parece que quedarnos únicamente en ese terreno como una fórmula única de comunicar sería ser un poco miopes, probablemente. El texto se está enriqueciendo, sigue siendo el elemento principal, pero yo estoy seguro de que en el futuro, y este tipo de trabajos así nos lo indican, tendremos oportunidad de ver muchas novedades en ese sentido. Muchísimas gracias.